¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Seguimos adelante y a punto de terminar el cuarto día de confinamiento. Hace casi media hora, el jefe del Estado español se ha dirigido a la nación en su primera intervención pública desde que estalló la crisis. Entre otras cosas, Felipe VI acaba de decir esto. Lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto junto a la reina y nuestras hijas a tantas familias que en toda España, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Los que todos los días y a todas las horas del día estáis cuidando a los afectados, curando a los enfermos, dando consuelo y esperanza a los que lo necesitan. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos, con serenidad, con confianza, pero también con decisión y energía. Palabras del rey, de Felipe VI. Retomamos hoy la fórmula original de este Más que Palabras, ya saben que es la tertulia nocturna, y lo hacemos para analizar esta intervención y otros asuntos que son hoy noticia. Nos acompañan Pablo Lago, director del diario El Mundo de Castilla y León. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, otra vez. Alejandro Menéndez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional. Buenas noches. Buenas noches. Pues dicho lo dicho, yo creo que vamos adelante a analizar estas palabras del rey en su primera intervención, que se produce para muchos algo tarde y además en un entorno mediático un tanto adverso, y me refiero a las medidas que ha tenido que tomar con respecto a su padre, a Juan Carlos. Pablo, Fernando. El discurso constitucionalista. El constitucionalista. Sí, a mí me recuerda mucho el discurso es un discurso muy pasional, muy racial, muy patriótico. Me recuerda un poco, seguramente estos dos señores que son más estudiosos que yo, los discursos de Churchill, aquel famoso discurso del 13 de mayo de 1940, cuando se dirigió a la nación, cuando se decidió entrar en guerra, un discurso hecho sobre todo al sentimiento, ¿no? Es verdad que el discurso me pareció un buen discurso, pero no para hoy. Seguramente era el discurso no para el cuarto día de confinamiento, ese discurso, sino que seguramente era el discurso para el primer día de confinamiento, para el sábado, para el domingo, si no queríamos pisarnos entre el jefe del Estado y el jefe del Gobierno. Es un discurso de 7 minutos en lo que, claro, todo lo que ha dicho ya estaba más que dicho por todos los líderes políticos de este país, especialmente por el Gobierno y el Ejecutivo. Entonces nos ha sonado un poco, a mí me ha sonado un poco a reiteración y a lugares comunes. Y claro, les he añadido a la crisis en la que está metida la monarquía en este país por la situación del rey emérito, que le afecta al rey actual, porque claro, es heredero, aunque no quiera la herencia económica, es heredero, porque la corona no se designa, no se nombra ni se elige, la corona se hereda, y se hereda todo junto con la corona. Bueno, yo no estoy, en fin, ya sabes que casi siempre estamos en amable desacuerdo, querido Pablo, ¿no? Bueno, yo creo que sí que tiene sentido que haya intervenido unos días después, cuando ya estamos todos recluidos en nuestras casas, porque los primeros días, los primeros compases de esa reclusión los tiene que determinar fundamentalmente el Gobierno, ¿no? El protagonismo es el Gobierno. Todavía hoy el presidente del Gobierno comparecía ante la Cámara, las instituciones más activas, ¿no? El rey cumple esa función que le asigna el artículo 56, apartado primero de la Constitución, de símbolo de la unidad del país, y es la institución que asume la más alta representación del Estado. Por eso el rey es el titular de un órgano que no por casualidad se llama Jefatura del Estado. No quiere decir que sea la institución más legitimada democráticamente, que son las Cortes, ni la que tiene más poderes, que es el Gobierno, pero es la Jefatura del Estado. O sea, asume una función de representación, y desde ese punto de vista, pues el discurso es el que cabe esperar, un discurso pues, de agradecimiento, de condolencias, de ánimo,
el discurso del jefe del Estado. Es verdad que el contexto de la monarquía en este momento no puede ser más desastroso. Realmente lo sucedido con ese comunicado de la Casa Real desmarcándose de las conductas del rey emérito es verdaderamente impresionante, también nos deja atónitos. Estamos viviendo cosas, cuando ya nos parecía que lo habíamos visto todo, prácticamente cada día descubrimos cosas aún más asombrosas, ¿no? Y en este caso negativas. El rey Juan Carlos tiene por delante quizá una agenda judicial, penal, quizá por los hechos cometidos después, o hechos que puedan tener efectos después, habrá que ver el plazo de prescripción de delitos, pero en todo caso le espera un panorama más bien negro, incierto, y por tanto un descrédito a la institución. Pero bueno, la noticia ha quedado un poco medio opacada por el virus, ¿no? Pero bueno, no hay que mezclar. Hay gente que decía el rey podía haber aprovechado y no, tiene que mezclar el coronavirus y el coronavirus, ¿no? Son cosas distintas, Alejandro. Bueno, pues vamos a ver, yo creo, realmente 4 días después, es verdad que las Cortes se han reunido hoy, que son los que representan un poco la voluntad popular, ya lo sabemos, y tal vez pueda ser un poco tardía con todo la alocución del rey. Y yo creo que antes también es verdad que es el gobierno el que tiene que gestionar, hay que priorizar la gestión del problema, ¿no? Más que una actuación que se enmarca, yo creo, en el carácter representativo del conjunto del Estado, no de los partidos individualmente, que eso es un poco también, creo, el sentido de su intervención. Sí que es verdad que han pasado 4 días, pero yo creo que tal vez sí que podía haber aludido al hecho de que las Cortes esta mañana se han pronunciado en un tono bastante positivo, superando las diferencias de los partidos políticos, y así yo creo que habría salvado un poco la cuestión relativa al retraso, digamos, de la aparición. Respecto del otro tema, pues probablemente tendría que haber una segunda comparecencia, parecería lo más lógico, ¿no? Es un asunto que yo realmente no he seguido, da la impresión de que hay algo serio y grave, ¿no? Ahí luego están todos los temas de la irresponsabilidad del jefe del Estado, que lo reconoce el artículo 56 o 57.3 de la Constitución, ¿no? En cuyo caso, pues bueno, veremos a ver hasta dónde llega, pero vamos, ya de por sí el daño moral y la postración de la corona con este tema, que no es el primero, pues son muy graves, claro. Por su experiencia, que es mucha, yo es que quiero hacer una pregunta al catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Por su experiencia, ¿esta operación que ha hecho el rey emérito se ajusta a la legalidad? ¿O ya el hecho de que aparezca una sociedad en la que él está implicado en determinado paraíso fiscal se sale de los...? Realmente los de financiero nos ocupamos de las declaraciones de la renta, digamos, de este señor que desconozco y que además están lógicamente encapsuladas, ¿no? Yo creo que ahí la cuestión estriba en el significado que se dé al término irresponsabilidad, ¿no?, de la actuación. Se puede entender que es una irresponsabilidad en la acción propiamente política, en cuanto que en definitiva lo que hace es lo que le mandan a hacer, entre comillas, porque por eso es irresponsable, porque dice, firma aquí que este va a ser el presidente del gobierno. Eso dijo Urdangarín. Y bueno, pero bueno, Urdangarín diría lo que dijera, pero me estoy refiriendo al significado que no cubría a Urdangarín del jefe del Estado. Es irresponsable. ¿Por qué? Porque en definitiva no tiene poder, porque tiene un poder de representación, un poder de arbitraje, lo sabe mejor que yo Fernando, y claro, ahora la norma no matiza y hay un principio jurídico que cada vez es más difícil de encontrar los principios jurídicos, o que estamos un poco en la frase de Groucho Marx de que estos son mis principios, pero que si no le valen tengo otros, ¿no? Entonces, donde la ley no distingue, no se debe distinguir respecto del tema de la irresponsabilidad, ¿no? Claro, hay temas, podría haber habido un homicidio por parte de él, ¿sería irresponsable de eso? Pues eso habrá que matizarlo bien. Está claro que es extemporáneo en buena doctrina
Inviolabilidad significa irresponsabilidad absoluta también en el orden penal. Gimbernat se preguntaba en los años 70 qué pasa si el rey no sale violador. Pues eso abriría una crisis. Las Cortes pueden inhabilitar al monarca políticamente, podemos quitarle, ¿no? Pero no se le puede llevar a un tribunal. Y también la inviolabilidad es política y por eso no procede una comisión de investigación parlamentaria por hechos. Pero claro, la inviolabilidad dura hasta que abdica. Sí. Al día siguiente es un ciudadano más, con la única diferencia que le juzga la Sala Penal del Supremo, pero le juzga. Y bueno, se puede discutir el fuero especial, que yo no sé, esa manía con los aforamientos, bueno, pues bien, mejor quitar, pero sustancialmente es lo mismo que te juzgue el Supremo que el tribunal... Perdona, bueno, es más, Fernando, es que se pierde una instancia. Se pierde una doble instancia, o sea que es un derecho de sus garantías, en el no orden sé si penal, es mejor. ¿no? Se pierden garantías, ¿no? Claro. Se compensa porque se supone que el Supremo es el más experimentado y quizá el menos inmune frente a presiones por parte de otros poderes o de la prensa, diferentes juicios paralelos, ¿no? Pero en realidad hay un sumatorio y un signo también de resta. Pero la inviolabilidad, lo que pasa es que, claro, hace ya tiempo que se ha producido la abdicación y es posible que el rey haya ido haciendo otras cosas e incluso haya consecuencias de lo que hizo en su momento, en fin, eso... Bueno, pero el debate no es puramente jurídico, digo en términos jurídicos, el debate es un debate de mucho más calado político y de lo que supone la monarquía. Sí, no, pero digo que no es el debate que estamos haciendo. La racionalidad a la organización de la vida social, eso es el derecho. Pero el debate que hay ahora no es eso. Al menos lo que yo entiendo por derecho. Las formas y la vida, sí, eso es otra cosa, el desarrollo de la vida, porque es la monarquía. Además, es tan extemporáneo el discurso del rey hoy, con los contenidos que dice, hasta tal extremo que evidentemente no lo podía haber hecho el sábado ni el domingo. No. Porque claro, evidentemente, cuando él renuncia a la herencia, cuando sale todo la hecatombe en pleno coronavirus, se sobrepuso al coronavirus la decisión del rey. Fíjate si era importante la noticia, era imposible que lo hiciera, por eso la prueba de que es extemporáneo absolutamente el discurso en el contenido que tiene hoy el discurso del rey. Esto más allá de luego del debate, por supuesto, que jurídico y el discernimiento que hay, pero hay una cuestión que es la responsabilidad. Ha habido suspensión de plazos, Pablo, lo mismo. Ya, de todos modos, tened en cuenta que ha hablado de cuarto día o quinto de encierro, ¿no? Perdemos la noción del tiempo, pero eso es el comienzo. Cuando lo veamos en perspectiva, yo tiendo a pensar que como mínimo nos espera un mes encerrados todavía, ¿no? Con lo cual... Qué optimista. Sí, a ver si es solo un mes, si es solo un mes, ¿no? Esperemos porque que la verdad China va por ahí, en fin, o sea, me da la impresión de que esto va un poquito para largo. Cuando ya pase, cuando estemos en el verano, diremos, bueno, el cuarto día, el quinto día tampoco parecerá tan tarde. Lo importante, yo creo, es que no ha llegado el mensaje. No sé si por el tiempo, si por el momento en el que se ha hecho, pero un mensaje que era esperado por los españoles, el mensaje del rey, de Felipe VI, yo creo que nos ha quedado bastante frío. Y no por el contenido, sino por el momento. Un momento en el que está pasando lo más temido en esta primera ola del contagio, está ocurriendo, el coronavirus ha entrado en las residencias geriátricas y está siendo tremendamente letal. Hay varios focos confirmados en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Vitoria, y esta mañana saltaba la alerta en una residencia de ancianos. Han fallecido creo que 11, pero desde los primeros días de marzo, solo uno de ellos confirmado de coronavirus. Y esto es lo que decía esta mañana la consejera de Sanidad sobre este caso en esa residencia de ancianos de Soria. No ha incrementado su tasa de mortalidad y hay que tener en cuenta que de estas 11 personas, solo una ha muerto en relación con el COVID, pero también era una persona que estaba en una situación terminal, es decir, que el COVID ha sido probablemente a lo mejor el desencadenante, pero la situación del paciente era una situación clave. Os dejo que analicéis estas palabras y lo que está pasando. Fernando, o quien quiera. Fernando es que lo tiene... Bueno, tú has sido consejero, Fernando. No, claro, y por eso saber cómo se gestiona. Por eso sé lo dificilísimo que es la comunicación política en tiempos ordinarios. Ni me imagino lo que es la comunicación política en una situación de crisis donde tanta gente y pasan tantas cosas, ¿no? Efectivamente aquí pues habrá que determinar cómo se ha gestionado esto, ¿no? Fatal.
para poder opinar, la verdad es que aún me faltan muchos datos, pero sí, confieso de entrada mi simpatía por la consejera, por cómo lo está haciendo, por cómo... Y tiene una presunción favorable de entrada, de veracidad de lo que ella dice y de confianza, ¿no? O sea, hombre, otra cosa es que efectivamente hay una tasa de fallecidos sospechosamente alta y, bueno, y no sé si sería más sencillo simplemente decir, bueno, efectivamente las residencias de ancianos han estado más expuestas, han tenido más riesgo a un contagio masivo y además son el principal grupo de riesgo, o sea que de alguna manera yo no veo en ese sentido ninguna culpa en origen, salvo que se haya hecho algo especialmente anormal. Hay que partir del hecho de que esto se conoce hoy porque algunos medios, entre ellos El Mundo de Castilla y León, destapa que hay una mortalidad fuera de lo normal en una residencia. A mí me parece fuera de lo normal una mortalidad en una residencia de 11 personas en 16 días, por mucho que diga la consejera que parece que se muere en lo normal, lo que tiene que morirse, ¿no? O que estaba de terminal, bueno, la entró el coronavirus como estaba terminal. La forma de expresarlo, por mucha simpatía que te produzca a ti, que a ti te produce simpatía, la consejera, el rey emérito, el rey no emérito, te producen todos. Es decir, la gestión de la... Yo estoy con las instituciones. Claro, la gestión de la... Sobre todo en periodo de crisis, luego ya la gestión de lo que está pasando en la residencia esta no es muy normal. La residencia se ha cerrado el pasado fin de semana. Nosotros hemos hablado hoy, después de que ha saltado el tema, ya que la Junta ha reconocido que había 11 muertes y que alguno era por coronavirus, hemos hablado con familiares que llevan 5 días intentando comunicarse con alguien de la residencia para que le digan qué le pasa a su familiar, porque además de los 11 fallecidos, uno por coronavirus, los otros, no ha dicho que no fueran por coronavirus, ha dicho que no estaban confirmados por coronavirus. Pero sí hay otra situación, y es que hay 50 personas ahora mismo, más de 50 personas aisladas. Es decir, con posible contagio dentro de la residencia. Que un familiar intente contactar y comunicar, y lo que ha hecho la residencia es restringir las llamadas y desviarlas y no atender a nadie, ni recibir explicaciones, no me parece que sea una forma muy normal de gestionar una situación, porque yo creo que, es decir, ¿genera alarma? No, sin estado de alarma ya estamos, pero hay que advertirle a la gente. En esa residencia hay un posible foco de coronavirus, a los familiares, a la gente, decir, vamos a cuidar de estos pacientes, vamos a aislarlos y vamos a protegerlos, que yo creo que es en lo que funciona la información. Es que ahora a ver si nos vamos a alarmar porque decimos que hay muertos, no, sin estado de alarma estamos. Bueno, yo creo que efectivamente los datos que aporta sobre la nefasta gestión del tema lo dejan en evidencia, ¿no? No entiendes bien lo que puede haber ahí. La verdad es que, bueno, hay una enfermedad que ha surgido y resulta que de alguna manera el personal de la residencia tenía la disculpa, entre comillas, de que era incontrolable. Desde el primer momento tenía que haberse puesto manos a la obra para tratar de resolverlo, porque bueno, si hubiera sido un fallecimiento por mal estado de la comida o por alguna negligencia específica suya, que en este caso no se sabe que la haya habido respecto del primero que adquiriera, que se contagiara, pues hombre, yo creo que eso, no sé, en una gestión inteligente y a la vez práctica, pues es ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias o de los centros de salud para decir, esto es lo que está pasando, lo que me está empezando a pasar, ¿no? El número además de fallecidos realmente es demasiado alto y seguramente si se contrasta los que fallecen en esa residencia al mes, pues yo creo que claramente se sale del número convencional, ¿no? Pero a ver, Fernando, que ha sido gobierno anterior, los errores se cometen, pero los errores se corrigen. Claro, este domingo asistíamos a la alarma del propio gobierno pidiendo mascarillas y material a través de un vídeo que emitieron, pidiendo material porque no había. Si recordamos, hace 3 semanas, en el Hospital Río Ortega robaron 5.000 mascarillas, 5.000 del Hospital Río Ortega, y la Consejería de Sanidad le restó importancia a lo que había ocurrido. Es más, dijo que no iba ni a presentar denuncia porque no era muy costoso el material robado. Hace 3 semanas roban 5.000 mascarillas, no se le da importancia, y hoy domingo, 3 semanas después, estás reconociendo que tienes un problema de abastecimiento de material. Hemos visto un vídeo de la UCI de Soria donde las enfermeras salen con bolsas de basura. Pero es que hoy lo hemos visto. También la situación se ha desbordado, está desbordada en todas, no es solo en España. Se ha relativizado, hace 3 semanas se había relativizado esto, pero... Yo creo que la situación es
se ha desbordado. Era difícil, me refiero no desde enero, antes de enero era prácticamente imposible imaginarnos una situación así. O sea, realmente esto desborda cualquier previsión. Puestos a echar en falta algo como, no ya como comunidad autónoma, sino como país, lo que estos días me he acordado mucho es de los recortes en I+D y en investigación en este campo, ¿no? En el campo bio, y desde luego en el de las infecciones, porque todos los expertos nos están diciendo que esto es el comienzo de muchas que pueden venir, incluso peores, por el aire, con una mortalidad mucho mayor todavía, y tiene una mortalidad enorme. Entonces, sí que nos conviene tomarnos en serio la I+D como país, ¿no? Porque ahora mismo, incluso ese troceo de 17 espacios de investigación, este es un país demasiado pequeño para eso. Tendríamos que tener otra y mucha más potencia, ¿no? No quiero decir que esto sea tan sencillo como o tan milagroso que hay un grupo que ya de repente tiene la vacuna. ¡Hombre, qué casualidad! Este virus ya tengo aquí la vacuna, ¿no? Pero esto nos pilla un poco a calzón quitado, ¿no? Puestos a hacer una de las cosas, digamos, una de las lecciones post-crisis, ¿no? El dinero en I+D y desde luego en el campo de lo bio, donde empezábamos a ser alguien, a ser un país prometedor, y eso se cortó muchísimo con la crisis. Eso, sin embargo, sí que había que retomarlo, ¿no? Y mascarillas también, no digo. Claro, no. Mascarillas es que es lo más inmediato, porque se sigue haciendo llamamiento, es necesario y tenemos que ser conscientes de que la situación está totalmente, se ha ido de las manos a todos, incluso a nosotros mismos en nuestra propia casa, ¿eh? Se nos va de la casa, de las manos en el hogar, también a la administración, porque se sigue necesitando material y por eso siempre hay que recordar ese llamamiento. Pueden seguir yendo ustedes a las delegaciones si tienen material sanitario que pueda servir para estas ocasiones. Quizás es alarmante, estamos en alarma decir esto. Pero vamos a ver, una pregunta. ¿Cómo es posible que estamos empezando y no haya material sanitario? A ver, porque yo entiendo que dentro de 2 semanas, cuando la curva dentro de 3 semanas, entiendo como ciudadano, no haya material, ¿vale? Porque se va agotando el material. Pero es que estamos empezando y nos ha pillado sin material. Yo no sé en otras comunidades, a mí me preocupa esta comunidad de Castilla y León. ¿No dejasteis mascarillas, no dejasteis batas los miembros del anterior gobierno? Yo creo que es en todos, porque incluso Amancio Ortega... Que no tengo nada que ver con lo de las mascarillas. Claro, y a mí me ha sorprendido Estaba en casa, que hace 3 semanas robaran Ya. 5.000 mascarillas para vender, para el Sí, pillaje, pero como país, y no se diera importancia. La situación es tan general que Amancio Ortega incluso... la compra y sí. no están encontrando en los mercados, porque claro, este es un fenómeno también global y no están fabricando... Fernando, el estado de alerta permite intervenir industrias No, sí, y sí, fábricas, intervengan industrias y fábricas y pónganles a fabricar. Sí, es que parece que no se hace, porque Amancio Ortega, a través de Inditex, él ha dicho, se ha prestado a decir, él como tiene tanto negocio en China, que toda su infraestructura logística sirva para poner a disposición de España ese material de mascarillas, o sea que no debe ser tan fácil encontrar mascarillas. Yo no creo que sea tan complicado como, tal y como está la industria de avanzada. Sobre todo los trajes, lo que llaman el EPI, creo, ¿no? Ese traje un poco de astronauta. Será difícil encontrar a lo mejor el material, la materia prima que no está disponible, pero bueno, intervengan industrias y pónganse a fabricar lo que haga falta. Pero insisto, a mí me llama mucho la atención que estemos en los albores de esto y que en Castilla y León nos hayamos encontrado en los hospitales que no hay material. Insisto, la escena de un vídeo que está en las redes y está en los medios de comunicación es en la UCI de Soria, donde las enfermeras salen con bolsas de basura. Ya, es tremendo esa imagen. La verdad es que también nos define como país, ¿no? A mí lo que me sorprende es un poco el que no se haya denunciado el robo, pero vamos, no porque sea una pequeña cosa. Es que yo creo que un gestor de un centro médico o de cualquier sitio, pues tiene que dar noticia a la policía de que se ha robado, porque eres el que tienes que velar por el patrimonio que está en tu mano, ¿no? Y luego ya es un delito perseguible de oficio, o sea que no tiene más que hacer que llamar, ¿no? Entonces, bueno, no digo la consejera, porque la consejera no puede hacer, no tiene por qué hacer eso, pero sí que el director del hospital o quien sea tendrá que decir, oiga, ha pasado esto, le llamas a la policía, vienen, investigan, preguntan y tratan de encontrar a quién y de encontrar dónde. Lo que van haciendo, lo que pasa es que seguramente ahora estén ocupados en otras cosas, ¿no?
pero vamos, es difícil pensar que no lo hagan, que no pongan la correspondiente Esa denuncia. es la respuesta que está publicada a los medios de comunicación cuando ocurrió el caso. Bueno. No tiene importancia porque no tiene un gran valor económico, pero resulta que tenía un gran valor material. Claro, a mí me sorprende, insisto, me sorprende porque yo entendí que había de sobra y ahora de repente no hay mascarillas y robaron 5.000. El que la robó sabía para qué la robaba. Seguramente el resto no sabíamos por qué se producía ese robo, porque el mercado negro ya empezaba a funcionar. Es decir, los precios de estos productos se han disparado. Sí. Hay productos de este tipo y se los están ofreciendo desde otros países a los gobiernos autonómicos a unos precios disparatados. Es decir, el que robó eso sabía por qué lo hacía. Tú y yo seguramente no, que somos profanos en la materia médica, pero tú tampoco, pero... Y queremos seguir Yo soy de siéndolo, además, financiero. ¿no? Alejandro, queremos seguir siéndolo por muchos años. Yo no sé si la postura ahora que tenemos que tener los ciudadanos, es una pregunta que planteo, es de respeto institucional y todos a una con la crisis o estar criticando constantemente las cosas mal que se han hecho y mucho por parte de todos en esta crisis. No lo sé, ¿qué pensáis? ¿Que no quita una cosa a la otra? Todos a uno sí, pero cuando algo se hace mal se dice y se corrige y ya está. Estamos hablando de cuestiones puntuales que ha pasado en la residencia, hoy estamos hablando del tema del material que no hay, que simplemente hay que contarlo, que no hay, como lo ha hecho la propia Junta, con la alarma que hizo el domingo, la advertencia y tal. Es verdad que en lo demás yo creo que este gobierno y la oposición de esta comunidad están siendo, creo que muy responsables y muy leales. Este gobierno muy responsable y leal con el gobierno de España y la oposición de Castilla y León creo que está siendo, con su silencio y su prudencia, muy responsable a la hora de dejar el liderazgo que lo ejerza quien lo tiene que ejercer, que es el gobierno. Lo están haciendo muy bien. Yo creo que la consejera, me ha parecido ver, no, de luego no tengo un canal de comunicación con ella ni el entorno, ¿no? Pero me parece que ha estado estos días más bien angustiada con la posibilidad de que se colapsara, que no hubiera camas de UCIs o de UBIs, ¿no? Y de que no hubiera respiradores asistidos, equipos de ventilación para los casos más graves. Creo que eso es lo que, bueno, yo creo que eso es justamente lo que ha justificado nuestro encierro, ¿no? Porque la progresión matemática, la predicción era y todavía es espeluznante, ¿no? Entonces, también aquí hay como una gradación de la gravedad, ¿no? Es verdad, o sea, yo creo que tenemos que estar unidos, lo están haciendo muy bien. No tenemos que estar separados, unidos no tenemos que estar separados. Y después, pero fíjate, a mí me parece más, cuando pase esto, más que hacer ventilar responsabilidades, porque no sé cómo quedaremos, ¿eh? Esto, a mí, también como desde el punto de vista psicológico, de psicología social, de sociología, lo que está pasando en este tiempo es digno de análisis, de estudio, porque no nos había pasado nunca, ¿no? Nuestra capacidad de adaptación está en juego, ¿no? Ojalá a la vuelta, en vez de enredarnos en 4 cositas mezquinas entre nosotros, que es lo que causa precisamente que luego falte de todo cuando llega la crisis de verdad, ¿no? Pues fuéramos capaces de hacer un balance de daños con una mirada un poquito más lejana. Realmente como país, ¿qué tenemos que hacer para protegernos todo lo que podamos, para prevenir este tipo de cosas y otras, porque hay varios frentes, ¿no? Eso sería óptimo. Dudo que lo hagamos, pero en fin. Cuando has hablado de esquinas, ¿te refieres a las esquinas de los Pirineos, por ejemplo? Sí. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que una de las características, de esta sociedad opulenta, en definitiva, que es la que tenemos en la Europa occidental y que, bueno, y en Estados Unidos, claro, y en algún otro país, pues evidentemente a mí me recuerda a veces a las empresas familiares estas, que no resisten 3 generaciones. Uno que la inventa, otro que la promueve y otro que la dilapida. Y entonces aquí estamos empeñados en cosas que verdaderamente cuando pase y las consecuencias que traerá, no quiere decir que vayan a ser inocuas, cuando pase el tiempo pues empezarás a pensar, bueno, ¿y cómo? No sé, ¿cómo es que les robaban tanto a los de Cataluña y tal? Pues una cosa un poco sorprendente. ¿Y dónde lo repartían, no? Porque digo yo que habría que saber dónde estaba, ¿no? Y entonces, yo creo que los medios de comunicación tendríais de vez en cuando que hacer un poco de... ¿De qué? De análisis de conciencia. ¿De conciencia? Sí, vamos, de conciencia profesional, de deontología. Porque se da mucha bola a cosas que verdaderamente son completamente inconsistentes y me parece que muchas veces también injustas, ¿no? Siempre hay un motivo, un problema, ¿no? En cualquier relación, pues evidentemente nada es idílico, que yo sepa. Yo tengo pocas relaciones personales así estrictas,
pero sí que tengo muchas relaciones personales y siempre tenemos un mírame allá estas pajas, pero claro, es que entonces si eso lo convertimos en un circo como este tan dañino, pues evidentemente acaba no habiendo dinero para lo que se necesita, ¿no? Y no solo por España, sino por la humanidad y por supuesto por Europa, ¿no? Ya, pero estamos recién salidos de una crisis catastrófica en lo económico que sufrimos en el 2008-2009, digo más o menos, estamos recién salidos porque ahora estamos viviendo un poco la bonanza y pensamos que íbamos a aprender de todo aquello, dijimos que íbamos a aprender. Bueno, no, lo que pasa es la que pregunta es, ¿hemos aprendido la algo causa de de todo esta aquello? crisis es completamente distinta. Sí, pero bueno, pero es una crisis. Además, sí, pero porque además sí. la consecuencia de esta crisis, pero lo que es la evidente consecuencia es que de la estas directa cosas, más grave es la sanitaria. Estas cosas no nos anteponemos un poco a las Pero, cuestiones, ¿no? Nos queremos que esto todo es un problema de a ver si nos manifestamos un poco los vecinos de este barrio, y esto es muy importante. Y claro, la vulnerabilidad del ser humano, que eso me parece fundamental, debemos de ser conscientes de ello y deberíamos decirlo de vez en cuando, ¿no? Porque es que parece, yo escucho algunas cosas, Europa no está interviniendo, Europa nos va a salvar. Oiga, vamos a ver, si a ti se te cae una teja y te parte un brazo, pues esto no te lo salva nadie. Y hay cosas que no se arreglan, y hay cosas que suponen... Y en el otro caso, la crisis era más bien identificable en cuanto a las causas, sinceramente, me parece a mí, aunque no es el tema. Pero esto otro es, digamos, mucho más difícil para los poderes públicos preverla y resolverla. Se nos Eso hay que olvida que el reconocerlo. sapiens es tan solo una especie de las muchas que pueblan el mundo. Es ¿Perdona? decir, que se Sapiens. nos olvida que el sapiens Sí. es una especie más de las muchas que Exactamente, pueblan el mundo, que no exactamente. somos el ombligo Y que tiene de la una- humanidad. Tiene una autoestima muy pretenciosa, Sí, ¿no? claro. Nos llamamos sapiens sapiens, ¿no? Nosotros- Sí, yo creo que realmente no debería atribuirse con carácter general el calificativo de sapiens. Sí, ¿eh? porque ya sabéis que el Me da la hombre no impresión. viene del mono, sino que va hacia el mono, ¿no? Eso es- Darwin estaba equivocado. A lo mejor la Pero naturaleza tienes toda nos la razón. pone Fíjate, la crisis, ¿sabes lo que pasó? La economía estábamos más o menos capeando, no resolviendo, y ya en ciernes quizá otra, ahí había otra crisis económica. Pero claro, la crisis económica del 2008, ¿qué generó? Generó un movimiento de indignación de Podemos, pero generó también la crisis independentista, que se hizo más aguda en un momento de crisis económica. Básicamente el origen era, ¿os acordáis que querían el concierto vasco-navarro? O sea, en origen, luego ya se desbarró todo. Claro, o sea, tenemos... Bueno, el origen era, aprobaremos el estatuto que venga de Cataluña, Ya, Zapatero, bueno, ese era pero- uno de los puntos sí, clave del origen. Bueno, a ver, ahí hay un caldo de cultivo, pero la crisis, y claro, los independentistas han creado a Vox. O sea que realmente el panorama político posterior de la crisis económica también es muy ameno, ¿no? O sea, así que casi mejor que no haya elecciones después de esta crisis, ya con las que tenemos, si las logramos digerir. Se ha retroalimentado la crisis y hemos tenido mucha culpa. Tú más que eres director. Seguramente. Pero Bueno. hacemos acto de contrición. Vale. Me quedo tranquilo Sí. ya que me has dado la razón en algo, porque le habías dado la razón al rey emérito, al no emérito, a la consejera, no sé qué, menos a mí. Yo siempre con el desorden establecido. Vamos con más noticias, aunque parezca mentira. Hoy ha saltado otra noticia que ha copado también espacio en los medios de comunicación. El caso de la Arandina, seguro que lo recuerdan. Bueno, pues la situación penal de los tres acusados, algo más que acusados, de los tres condenados, los tres jugadores condenados a 38 años por agredir a una menor de 15 años, ha dado un vuelco. El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso de las defensas y absuelve a uno de ellos, y a los otros dos les rebaja la pena de cárcel a 4 y 3 años respectivamente. Esta es una pequeña crónica de cómo queda esa situación. La sala exime de toda responsabilidad a Raúl Calvo. No pasó nada. El tribunal alude a la proximidad de edad con la víctima y a su falta de madurez, los mismos argumentos que utiliza para rebajarles la pena a Carlos Cuadrado a 4 años de prisión y a Víctor Rodríguez a 3. La sentencia tiene en cuenta que la declaración de la menor es creíble, los hechos que relata existieron, pero cuestiona la forma en la que se produjeron. Asegura el tribunal que hay contradicciones entre lo que declaró la víctima con su conducta, la que mantuvo antes y después de lo ocurrido, e incluso tiene en cuenta la sala que llegó a alardear de ello ante sus amistades. Esas contradicciones tampoco se ven corroboradas por las declaraciones de los testigos ni por los mensajes telefónicos. Por tanto, asegura el tribunal, no se puede afirmar que la víctima actuara contra su voluntad atenazada por el miedo. Suprime, por tanto, la referencia a la intimidación y califica el delito de abuso sexual.
Además, el tribunal no tiene en cuenta que los exjugadores de la Arandina conocieran la edad de la menor. Esa fue parte de la base de la defensa de la niña. Un vuelco absoluto, de 38 años de cárcel a uno que queda en libertad y los otros dos a 4 y 3 años. Sí, la verdad es que es un pendulazo total. Yo he leído las sentencias. Bueno, esta última no, porque solo sale el fallo, no la argumentación, pero hay que decir primero que hay que respetar al Poder Judicial. Las decisiones están argumentadas y son razonables, se puedan compartir o no. Esta sentencia va a tener un impacto en el país tremendo. Si no hubiera coronavirus, seguramente tendríamos sentencia, además conectado con el proyecto de ley orgánica promovido por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Este sería el tema, tendríamos tema, posiblemente aún así algo haya, movimiento, porque efectivamente está en el centro del lío. Si os acordáis, en el caso de la manada, que no tiene mucho que ver, pero en el caso de la manada de Sanfermines, el Tribunal de Instancia considera que había abuso sexual al principio, pero luego ya el Supremo dijo no, hay agresión y además tienen que pagar lo suyo y luego como son coautores o cooperadores necesarios de las violaciones de los demás, se van sumando. Esta doctrina, y aquí en el caso de la Arandina es justo al revés, el Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial, considera inicialmente que hay agresión y aplica la doctrina del Supremo de la manada, 38 años, a mí me parece un despropósito. O sea, realmente por los hechos están narrados ahí, 38 años es de aurora boreal, ¿no? Pero ahora, ¿qué hace el Tribunal Superior de Castilla y León? Considera que hay abuso. Entonces, básicamente porque entiende que no hay intimidación. La diferencia entre abuso y agresión es la clave. En la agresión es una relación sexual no consentida, pero violenta, agresiva. En el abuso hay una relación sexual tampoco consentida, pero la víctima no estaba en condiciones, bien porque lo hubieran echado droga, o estuviera bebida, o en fin, o fuera un discapaz, etcétera, no estaba en condiciones de prestar el consentimiento, ¿no? En este caso dicen no hay intimidación porque la conducta de la víctima antes de ir y justo después del suceso realmente desgraciado para ella, porque efectivamente ella ha tenido secuelas psicológicas que son objetivas, ¿no?, posteriores, pero después de tener el encuentro con estos tres chicos, se va con uno de ellos y tiene relaciones consentidas, y ahí lo que dice el juez es básicamente los implicados tienen una edad y un nivel de madurez semejante a la víctima, aunque la víctima tuviera 15 años, los otros tienen 19, entonces las ha encontrado como atenuantes, y la sentencia aquí trae mucha jurisprudencia del Supremo. En fin, ¿qué va a ocurrir? Cabe casación. A mí me parece que ha quedado uno absuelto y dos con 3-4, quizá parezca un poco. O sea, la primera me parecía una cosa desproporcionada por arriba y esta me parece un poco desproporcionada por abajo, porque aquí ya no aplican la doctrina de, bueno, yo he abusado de esta menor, pero además he colaborado con el abuso de los otros dos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, dicho eso, quiero decir una cosa, con todo el respeto del mundo, porque también aquí en España nos estamos aficionando básicamente no a criticar a las decisiones judiciales, que deben ser objeto de crítica, pero sí a demonizarlas, ¿no?, como si fuera decisiones arbitrarias de gente que hace lo que le da la gana. No es esto, están argumentadas, las dos sentencias conducen a resultados muy distintos, claro, es que uno lo califica de agresión, otro abuso, ¿no? Veremos qué dice el Supremo. Pero, Fernando, cuando hablas de la víctima te refieres a una niña. Cuando hablas de los acusados te refieres, digo, por situar, porque hablar la víctima es una niña, ¿eh? Sí. Y los otros en tres que actúan en conjunto, no sé si en manada, pero en conjunto, ¿vale? Pero eso es la percepción, yo creo, subjetiva de cada uno. Pero claro, aquí hay una cuestión muy importante que nadie va a entender. Dices tú, el Poder Judicial le respetas, como a cualquiera, hay que respetarlo. Pero claro, es que se puede criticar y además debemos empezar ya a criticar. Porque hay una cuestión que es anómala, tú lo has dicho. Te parecía estrambótico 38 años. Oiga, pero son jueces los mismos que han juzgado, tienen el mismo rigor normativo para acceder a la carrera judicial. Los que han juzgado entre una diferencia de 3 meses han juzgado lo mismo. ¿Cómo es posible, aunque sean personas, que jueces de un ámbito y de otro ámbito, de una esfera, vean cosas tan distintas como una diferencia de entre 38 años y 3 años o la absolución?
insisto. Porque la valoración, Genera- la la valoración mayor jurídica crítica es muy la mayor crítica compleja. que hay que hacer Pablo, es es que que- es muy compleja la Ya, valoración pero jurídica. la mayor crítica que hay que hacer es que no genera nada de confianza el estamento judicial a los ciudadanos de este país. Bueno, ¿y O muy poca. quién genera confianza ahora Bueno, mismo? pues si ahora no tenemos confianza ni en el estamento judicial, visto la monarquía, pues El Atlético de Madrid. Es el más fiable, desde Sí, luego. es Está más claro. el Atlético de Madrid. Sí, completamente. Es colchonero, Alejandro. Siempre que juega las finales con el Madrid, Fundamentalista. quieres decir, ¿no? Que es Bueno, fiable cuando de... juegan las finales con el Madrid, tiramos peor los penaltis. Y nos anulan los goles en fuera. Hablábamos de de la Arandina, que también tiene una parte También, futbolística. también, efectivamente, sí. Alejandro, ¿qué Bueno, es? yo creo que el nudo gordiano de este tipo de actividades delictivas es el tema del consentimiento de la víctima. Eso está claro. Bueno, por eso el eslogan del sí es sí, ¿no? Otra cosa es que verdaderamente como eslogan ponerlo en el Código Penal será complejo, ¿no? Yo he tenido ocasión de leer deprisa, porque la verdad es que yo creo que se ha publicado esta tarde y por lo tanto tengo un criterio que tampoco, aparte de la dificultad que habéis reconocido los dos, es evidente para evaluar estas cuestiones sin haberlas analizado seriamente. Da la impresión de que hay determinado tipo de comportamientos de la víctima que inducen a pensar en que ha habido consentimiento. ¿Cuáles son? En el caso del absuelto, pues porque después de la felación triple se va con él a una habitación, a la cama, y luego, y antes de eso, había subido a la casa y, bueno, parece que en ningún momento ella hace por irse. Después ha habido declaraciones de las compañeras diciendo que estaba alardeando de esto, vamos, eso es lo que dice la sentencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando ya ciertamente el problema es eso, y eso no lo sabe nadie, y desde luego tampoco los jueces, porque lo saben las 4 personas que estuvieron allí, ¿no? Pero hay un principio, hablando de principios jurídicos, que es el principio indubio pro reo, que realmente yo creo que también se olvida, ¿no? Otra cosa es que sea el caso, porque no puedo entrar, porque no le he podido dedicar más tiempo. Dicho esto, yo últimamente, por ejemplo, ha salido una noticia que es la de estos 2 actores, Ana Duato y Manol Arias. Sí, esa sentencia de cuánto que esa petición de pena. Que es sí, es una 30 petición de años. pena, es una petición de una pena. petición de Por pena. acumulación de los delitos Sí, fiscales. efectivamente, que se pero producen. vamos a abstraernos un poco. A mí estos señores, sobre todo él, no me cae muy bien porque me ha dado muchas lecciones y no me ha examinado, pero porque no ha podido, ¿no? Es buen actor. Bueno, Y es de León, además. ¿eh? Pero es excesivo, sinceramente, 30 años de León. cárcel para ese delito. vamos, si es que yo creo que términos absolutos de justicia no Ya. existen. Lo que pasa es que hay que contrastar. O sea, tenemos a estos señores con las 3 felaciones que les acusan de autores de otras 3. O sea, como que hubiera habido 9, ¿eh? Que ese es el asunto cuando salen 38 años de cárcel. Tenemos luego 30 años de cárcel para Ana Duato y 28 para este, aunque sea en petición, que parece que han pagado el dinero consiguiente. Y claro, yo de repente se me viene a la cabeza el de Juana Chaos, que está 15 años en la cárcel, que ha matado a 15 personas y que por otra parte, pues resulta que hacía redención de pena con estudios en la Universidad del País Vasco, ¿no? Entonces, pues, y luego otra cosa muy curiosa. Se nos acaba el tiempo. Si a esta niña la matan, si a esta Ya. joven la matan, la pena máxima es de 29 años. O sea, es que yo creo que el Código Penal del señor Belloc, que dijo que iba a ser no perfecto, pero sí útil, pues lo de que no es perfecto está claro, y lo de útil parece que hay que cuestionarlo, ¿no? Entonces, este es el panorama, y yo creo que esto es un tema que realmente habría que empezar a analizar. ¿A dónde vamos, no? Porque, no sé, pues esto es como la lotería del... Sí, dependiendo de quién interprete y el juez que te toque, te pueden pero es que caer. el Código Penal también tiene unas disfunciones muy claras, ¿no? Porque es que da lugar a esto, ¿no? O sea, 29 años de cárcel, perdón,
poniendo la pena máxima, que casi nunca se pone, con un homicidio más violación. Sí, sí. Bueno, Este era, el Código Penal más benigno era el del 73, hecho con Franco, curiosamente. No, y el más grave... Esto te pasa por casos esto me pasa porque y 20 años de cárcel Son para... paradojas de... No, me encanta el debate, no, me encanta el debate y además les invito a que vengan otro día a hablar de esto y de muchas más cosas. No porque... te puedes imaginar, nos liberas de del confinamiento. Incluso a lo mejor cuando ya pase la crisis seremos más críticos, Pablo. Bueno. Nati, un placer venir aquí, sobre todo si a alguien le hemos ayudado a pasar un poquito del rato Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo ahora os despido a los tres, pero yo me quedo con los espectadores, me quedo con ustedes porque todavía tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, cómo está viviendo la vida a estas horas, cuando son las 10 y 20 minutos, un taxista pues está en la calle, ahora lo vemos.